Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 22 de junio, jueves de la 11ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día jueves con la lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios y leemos el capítulo 11, versículos 1 al 11. Hermanos, ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Y me da miedo que, como la serpiente engañó a Eva, con su astucia así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado, o a comunicarles un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes le harían caso. Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos, como se lo he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. ¿O es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios? He despojado a otras comunidades cristianas, aceptando de ellas una ayuda para poder servirlos a ustedes. Mientras estuve con ustedes, aunque pasé necesidades, a nadie le fui gravoso. Fueron los hermanos venidos de Macedonia los que proveyeron a mis necesidades. Siempre he evitado serles gravoso a ustedes y lo seguiré evitando. Pongo a Cristo por testigo de que nadie me quitará esta gloria en toda la provincia de Acaya. ¿Por qué digo esto? ¿Será que no los quiero? Dios sabe que sí los quiero. Palabra de Dios. San Pablo les habla en primer lugar a los corintios en este momento sobre el aguante que le van a tener sobre cosas sin sentido que les quiere decir, y les pide que les soporten este sinsentido, que en verdad no es ningún sinsentido. Las palabras de Pablo son sumamente profundas y sumamente importantes. Y les dice, ¿por qué quiere hablarles de este tema? Porque está celoso de ellos, con celos de Dios. Ese celo por las almas. ¿Qué quiere decir el celo por las almas? El celo de aquel que busca la salvación de las almas. Qué bonito es tener ese celo positivo, no el vicio de ser celoso, sino el celo de desear el bien, desear esas almas para Dios y que no le pertenezcan al mundo. El celo de no querer que la fidelidad del corazón de esas almas vaya hacia el mundo, sino siempre hacia Dios. Y por eso utiliza la imagen de que ellos han sido desposados por Pablo, han sido entregados a Cristo como una virgen pura. Fíjate en esta imagen preciosa, porque efectivamente la imagen de la alianza, la nueva alianza, ¿en qué consiste? Justamente en ese desposorio de Cristo con la iglesia, y la iglesia somos nosotros, la comunidad de cada uno de los bautizados, y por tanto le pertenecemos a Cristo en una dimensión de alianza esponsal, de esposos. Le pertenezco a Él.
¿Y por qué dice estas palabras Pablo? Y comienza a explicar. Si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado. ¿Cómo puede suceder que se predique de un Cristo diferente? Bueno, eso es lo que vemos en la historia de la iglesia. Cómo efectivamente las divisiones dentro de la iglesia, las herejías, han surgido por predicar a un Cristo diferente. Y por eso siempre es importantísimo tener claro que no todo aquel que invoca a Jesús cree en el Cristo, cree verdaderamente en el Mesías Salvador, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Quienes comparten esa fe serán cristianos, pero muchos que se quieren llamar cristianos, seguidores de Cristo, no predican a Jesús. Y aun cuando predican a Jesús, no predican a la iglesia y por tanto niegan el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, lo que es lo mismo que al final negar al mismo Jesús. Es predicar a un Cristo distinto, como si Cristo no hubiera querido la unidad de su iglesia. No, bueno, cada una puede decidir. No, Cristo quiso y lo expresó con claridad, que ellos sean uno. Entonces tenemos a lo largo de la historia de la iglesia muchos que predican a Jesús. Y dentro de los católicos también, lamentablemente. Y esto es una pena muy profunda, porque tú te vas a topar con personas que dicen, no, yo soy católico, yo creo en Cristo, pero al examinar su fe, no creen en Cristo. Predican a otro Cristo, envenenados por muchas ideas, muchas doctrinas, muchas ideologías que han distorsionado completamente la predicación del único Cristo, del verdadero Cristo. El que les comunique un espíritu diferente del que han recibido o un evangelio diferente del que han aceptado. Mira, y San Pablo, ¿qué les está diciendo? Van a llegar a su comunidad, van a llegar a Corinto predicadores, y ya han llegado hablando distinto. El gnosticismo, que es una gran herejía, va a ser la primera en introducirse dentro del cristianismo, y van a utilizar a Cristo para meter ideas que no son propias de ese seguimiento a Cristo, es decir, del cristianismo. Y esto les está sucediendo. ¿Qué dice Pablo además? Ustedes ciertamente les van a creer a estos superapóstoles. Fíjate la expresión que utiliza San Pablo. Estos que son más que los apóstoles. Y va a estar llena también la iglesia. Oye, cuando tú examinas, por ejemplo, los hechos más conocidos por todos y ves, por ejemplo, un personaje como Lutero, que es un sacerdote agustino, católico, que está dentro de la iglesia y que de repente se considera súper apóstol. ¿Por qué? Porque él tiene una revelación que es superior a la que ha enseñado la iglesia. Después van a aparecer tantos más, tantos que no, yo tengo, en la antigüedad también, no los menciono porque se nos haría sumamente largo, pero siempre van a ser personas que tienen una revelación mayor que la de la iglesia, una enseñanza nueva. Bueno, eso es otro Cristo, otro espíritu, otro evangelio. Y no es lo correcto. ¿Qué van a tener estos superapóstoles? Y San Pablo dice, yo seré inculto en mis palabras. ¿Qué está diciendo? Que tal vez él no tiene la capacidad de hablar, la disertación que pueden presentar estos superapóstoles. Pero tengo el conocimiento, tengo la doctrina y sobre todo estoy amparado. ¿Por qué? Porque nunca busqué su dinero. Nunca busqué arrebatarles el dinero. No, yo me rebajé para enaltecerlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios.
He despojado a otros, les pedí a otras comunidades cristianas que me ayudaran, que me mantuvieran para poder estar entre ustedes y estar predicando. Una muy buena manera de ver si se está predicando a Cristo verdaderamente es el tema monetario. Aquel que persigue la plata no va a evangelizar. Y sabemos perfectamente que a lo largo de la historia son incontables las situaciones en las cuales las personas usan la fe para enriquecerse, lo cual es una miseria del alma. El que anda buscando la plata, vaya y haga negocio. Tiene toda la libertad de hacer todos los negocios, pero jugar con la fe para llenarme los bolsillos de plata, eso es tener el corazón miserable. En el Evangelio, continuamos con la lectura del Sermón de la Montaña. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. La parte del Evangelio que acabamos de leer está introducida en medio de lo que leíamos ayer. Lo hemos leído separado en estos 2 días, es decir, hemos agarrado este extracto separado para poder, en primer lugar, tener la lectura que tuvimos el día de ayer sobre las obras de piedad. Si sus obras de piedad no son superiores a las de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. No sean como los hipócritas. ¿Cuáles eran esas obras de piedad? En primer lugar, la limosna, la oración y el ayuno. Después de hablar de la oración y decirles: no sean como los hipócritas que quieren que los vean orando. Ustedes métanse en su cuarto. Inmediatamente después de eso, antes de hablar del ayuno, viene la parte que acabamos de leer, los versículos 7 al 15 del capítulo 6, donde el Señor profundiza el tema de la oración y enseña a sus discípulos la oración del Padre Nuestro. ¿Qué les dice el Señor? Cuando ustedes hagan oración, primero, no hablen mucho. No hablen mucho. Esto es una cosa sumamente importante. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque el que habla mucho no sabe escuchar. Porque el que habla mucho no sabe escuchar. Y hermano mío, es impresionante cómo las personas tenemos una profunda dificultad para escuchar. Y es algo en lo que nos tenemos que ejercitar. Yo tengo que tener el deseo de escuchar a los demás. No el deseo de hablar, el deseo de escuchar a los demás. Cuando tú te topas con una persona arrebatada que no puede parar de hablar y no deja que los demás intervengan, bueno, tienes un alma herida, tienes un alma que tiene serios problemas, tienes una persona que tiene muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque el no saberse comunicar expresa efectivamente dolencias del alma, dolencias del espíritu y dolencias también a nivel psicológico. Y es importantísimo, por tanto, desarrollar la capacidad de la escucha, saber escuchar. A veces, muchas, es cansado,
es cansado escuchar a los demás. Pero claro, si yo en mis relaciones interpersonales tengo cualquier deficiencia, puede ser, a mí no me gusta hablar, esa es una deficiencia. O a mí me gusta hablar mucho y no escuchar. Bueno, tengo que esforzarme en corregir la justa medida. No, es que yo soy callado. No, hermano mío, no puede justificarse en la vida porque yo soy callado. Como tampoco puedo justificarme que yo soy un parlanchín. No, es que a mí me gusta hablar y no escucho. Las dos cosas tienen que ser superadas. ¿Y cómo se superan? Se superan trabajando en ellas. No hay otra manera. Trabajando en ellas, presionándome para hablar, si es que soy un mudo, y presionándome para escuchar si soy un parlanchín. Y esto me va a permitir tener una mejor oración. ¿Por qué? Porque entonces podré dedicarme a escuchar al Señor. Cuando una oración, en cambio, es hablar. Yo hago media hora de oración todos los días, pero resulta que en esa media hora no paro ni un momento de hablar. Entonces no es diálogo, y la oración es diálogo. La oración no es monólogo, la oración es diálogo. Pero si yo no hice pausa en mi palabrería, entonces ¿cuándo lo dejé hablar a Dios? ¿Cuándo dediqué el tiempo a escuchar a Dios? Entonces no sean como los paganos, que se llenan y creen que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Yo no tengo que hacer un esfuerzo para ser escuchado por Dios. Más bien tengo que hacer mucho más esfuerzo para escuchar yo a Dios. Pero tengo la absoluta seguridad que en la primera palabra que le dirijo al Señor, Él ya tiene el oído atento. Señor mío, y ya me está escuchando. Y ya me está escuchando. Si tú no estás convencido de esto, entonces no tienes fe. No tienes una fe profunda, verdadera. El Señor me atiende, escucha mi voz. El Padre, además, sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Así que qué bonito es cuando en mi oración le digo, Señor, tú ya conoces mi corazón, lo pongo delante de ti y te digo lo que quiero, pero no me lleno de tantas palabrerías y vuelvo a repetir lo mismo. Oye, mucho más útil en la oración, más que estar pidiendo y una y otra vez lo mismo, es dedicarnos a la alabanza, a dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es el acto del enamorado. Y después el Señor comienza a enseñarles el Padre Nuestro. Nosotros sabemos por los otros evangelios sinópticos que los discípulos le pidieron al Señor que les enseñe a orar y que en ese momento les enseña el Padre Nuestro. San Mateo ha introducido todo eso dentro del Sermón de la Montaña. ¿Para qué? Para justamente poner todo lo que es necesario para el discípulo en este sermón fundamental. Y entonces introduce, esto es lo que enseñó el Señor sobre la oración y enseñó el Padre Nuestro. Cuando yo inicio la oración del Padre Nuestro, en primer lugar, tengo que tener clarísimo que esta es la oración que nos ha enseñado el Señor y que por tanto es la oración. Y que no necesito cambiarla. Oye, qué terrible es encontrarse con el Padre Nuestro inventado de muchos. No, en este lugar tenemos nuestro propio Padre Nuestro, en este otro lugar tenemos... Mira, puedes componer cualquier oración, cualquiera. La libertad para componer oraciones es absoluta. ¿Para qué querer transformar el Padre Nuestro? Por eso las palabras que decimos en la misa son tan importantes y bellas, fieles a la recomendación del Señor. Me lo ha recomendado, no me ha obligado, pero fiel a esa recomendación y siguiendo su divina enseñanza.
Y resulta que en la misa nos comenzamos a inventar otro Padre Nuestro. No, rezamos el mismo. ¿Por qué? Porque el inicio de la oración tiene esa connotación. Padre, no mío, nuestro. Al dirigirme a Dios, yo me dirijo como hijo, pero reconociéndome hermano. Hermano de aquellos que han recibido el mismo don gratuito que yo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.